Suelen decir que los toros se ven mejor desde fuera de la barrera. Hay unos hombres de Dios que suelo ver y en ciertos países que suelo escuchar testimonios. Sí me sorprende algo. Cuando algo cuenta de la gloria de Dios y de lo que Dios ha hecho en su vida, hay veces la frialdad con la que reaccionamos. A mí un testimonio como eso me arranca lágrimas, gritos de júbilo. Porque si yo estuviera allí, le aseguro que desearía que el Dios del cielo interviniera en mi vida. Hay un pastor que suele decir, si eso pasa en África, la iglesia se cae. Porque saben reconocer la obra de Dios. Es que acá estamos tan ensimismados que si no te pasa a ti no lo celebras. Y quiero acabar con eso. Ella lleva mucho tiempo sentada allí, sabe que yo no conocía el testimonio. Hace 8 días se sentó, me lo contó, me fui impactado. Una enfermedad degenerativa, incurable. Perdió su hogar por ello. Vino a este país en silla de ruedas. Llegó a la iglesia mal. Y yo no sé si hubo alguno que tal vez la criticó cuando alabábamos y ella se quedaba sentada. Le vengo diciendo, no critique lo que no conoce. Sus dolores eran impresionantes. Pero ella le está diciendo, hoy me subo aquí en tacones, hoy salto, hoy brinco. Y los que tendríamos que brincar seríamos nosotros. De lo que Dios, es que Dios está aquí. Está haciendo maravillas en este lugar. Y yo no sé por qué no reacciona. Me sorprende. Permítame, esto no es el mensaje. Estuve en África. Estuve con Alexis y otras personitas que me acompañaron. Y un día le dije al pastor que yo el domingo quería llegar 1 hora antes para orar y preparar el mensaje. La iglesia quedaba en un lugar alto, no de fácil acceso. La gente no vive alrededor ni tiene medios de transporte como usted, mucho movimiento, por favor. Y cuando el pastor me dijo, ¿de verdad quiere llegar 1 hora antes? Le dije yo, sí, yo agrandado, con ganas de impresionar, ¿me entiende? Con mi gente, como que llegamos aquí. Y cuando llegué a la puerta de la iglesia, al que impresionaron fue a mí. Porque me estaban llevando 1 hora antes y yo por la forma en que estaban calculo que ya 1 hora o más estaban ellos allí. Pero el que estaba en la puerta de la iglesia era un niño. Y se lo voy a describir. El calzado. 2 chanclas con número o talla diferente, color y forma diferente. Se meten, ¿no? Chanclas. Su ropa no era la talla que le correspondía, pero había identificaba. Estaba en la puerta de la iglesia, 12 años, puesto de rodillas con las manos levantadas, desbaratado, intercediendo, parramaca. Y yo decía, bendito Dios. Y yo vengo a interceder. Nos miramos con Alexis. ¿Y sabe qué hicimos? Nos fuimos a la primera silla a sentarnos así aburridos, apaleados. Porque había un montón de gente, la iglesia no tiene suelo. O era una parte en tierra y la otra medio cemento que le habían echado. Pero había un montón de gente desbaratada que yo creo que no habían desayunado, rompiendo los cielos, metiendo. Y yo decía, y nosotros venimos, dije, impresionante. James fue una de las personas que nos recibió. El día anterior lo dejamos
Y como en nuestros países, él vivía en un caserío que queda metido en el monte. O sea que el medio de transporte lo deja en la carretera, él se baja y de allí tiene que caminar como media hora a su casa. Su esposita está en embarazo y ellos habían llegado. El tema es que James el día domingo había venido con sus zapatos de material. O sea, camina media hora con sus zapatos de material. Ella en embarazo traía sus taconcitos también bien vestiditos, porque el sitio donde viven queda lejos de la iglesia. Estaban antes, intercedieron, alabaron a Dios. ¿Sabe cómo era la alabanza? El polvo se levantaba, la gente amor, la may. Y eso lo hizo. Pero había culto a la tarde. Nadie miró el reloj. El culto se alargó. La gente salió. Y en especial James, que vivía lejos, fue y comió algo. Y a las 4 de la tarde estuvo allí puntual para el culto de las 6. Con una alegría enorme. Y entonces algo en mi espíritu se despertó. Dije, en el cielo nos vamos a llevar muchas sorpresas. Vamos a llegar los agrandados que tenemos ropa, hablemos bien, tenemos desayuno, usted comió sabroso. Y cuando el Señor diga, venga acá mis hijos, usted va a levantar la... Y va a salir el morochito sin chanclas, los que alababan. Y el Señor les va a decir, vengan acá mis hijos, los que me honraban. Desde ese entonces, yo quedé muy tocado. Y que sepan, yo no les estoy regañando ni nada. Yo quiero enseñarles algo. Yo fui jugador de fútbol. Y cuando hacía un regate, la gente se paraba y me aplaudía. Y si hacía un gol, se volvían locos. ¡Ah! Cuando hay un testimonio, yo digo que le estamos haciendo goles al diablo. Y la hinchada de Dios no celebra. No he visto ninguna hinchada que no celebre un gol de su equipo. Que no griten. Pero decimos que el Rey de Reyes salió a este lugar, que ha hecho algo. Los hijos de Dios se sientan. Pero eso es una enseñanza, escúcheme, para los que están en las redes aquí. Amén. Gracias. Y dicho sea de paso, por eso me gusta este lugar. Hay gente cada 8 días que quiere dar un testimonio, que quiere darle la gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Les he venido hablando en los últimos días acerca de la adoración. Y en la adoración el Señor nos la dio como un arma de guerra. Muchos de nosotros crecimos en el Evangelio, nos enseñaron a cantar. Pero yo le enseñé en este lugar que adoración no es cantar canciones suavecitas, bonitas. Adoración tiene que ver con un reconocimiento genuino frente a una circunstancia. Por eso cuando usted lee el libro de Job, cuando él perdió su familia, perdió su trabajo, perdió su salud y aún su esposa, él dice en la Biblia que se postró y adoró. Él no dice que cantó, dice que se postró y adoró. O sea que frente a la circunstancia adversa, dolorosa, trágica, lo que hizo Job fue un reconocimiento. Cuando se descubrió, cuando él abrió su boca y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó, sea su nombre alabado. Esa es la actitud que tenemos que tener los hijos de Dios delante de cualquier circunstancia.
circunstancia. No echarle a Dios la culpa de nada, porque de hecho Él no la tiene. Dios está aquí y ha estado siempre para traer bendición a su pueblo. Pero nosotros tenemos que aprender lo que es adoración. Es un reconocimiento genuino que se manifiesta con palabras y con canciones también. ¿Están conmigo? Y les dije que en medio de la adoración usted está haciendo una guerra. Voy a seguir con Job en esta mañana, porque antes que sucediera algo en la tierra, estaba sucediendo algo en el cielo. Dice que vinieron los hijos de Dios al trono, y que con ellos vino el diablo también. Y el Señor le pregunta: ¿no has visto a mi siervo Job? No hay otro como él, varón perfecto, recto, apartado del mal. Esto para aquellas personas que se preguntan: ¿por qué si lo hago todo bien hay cosas que me salen mal? Puedes estar siendo partícipe de una prueba. Dios lo ha permitido. ¿Para qué? Para Él glorificarse a través de ti. Había una apuesta espiritual. ¿Cuál era la apuesta espiritual? ¿Era oro? ¿Era plata? No. El Señor le dijo: ¿no lo has visto? Ese me honra, ese me alaba. Y el diablo le dijo: sí lo hace, pero es porque usted lo tiene cercado y yo no lo he podido tocar. El diablo reconoce que cuando hay un hombre, una mujer justo, Dios crea un escudo alrededor de él. Entonces el diablo le desafía y le dice: déjame que yo le toque todo lo que tiene, a ver si no reniega de ti en tu misma presencia. ¿Cuál era el objetivo? Que renegara. ¿Qué es lo contrario? Que adorara. Y Dios le permitió. Y en la adoración le dije: hay un arma de guerra y hay protección. Job era un adorador, y el diablo reconoció que había un escudo que él no podía traspasar. Pero el viernes le dije que la adoración es un arma o una fuente de revelación. Dice la Biblia que ruega por todos nosotros para que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento y recibamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Usted necesita que le sea revelado quién es su Dios y quién es su Padre. Sabiduría y revelación solo lo puede recibir por el Espíritu Santo. Amén. Y hoy quiero complementar el mensaje. Quiero que usted me preste atención, porque todo lo que sucede en nuestras vidas está condicionado por tres cosas: tiempo, espacio y materia. Y tenemos la mala costumbre que cuando Dios nos hace una promesa, usted lo primero que mira es el tiempo, el espacio y la materia. Y en estos días veo a Dios hablándonos grandes cosas, pero también quiere romper algo en nuestra mente. Es que aprendamos a pensar de Él fuera del tiempo, fuera del espacio y fuera de la materia. Porque estos elementos entraron a la humanidad no por voluntad de Dios. Todo esto se limitó cuando Adán y Eva desobedecieron y el diablo metió su mano. La materia se comenzó a descomponer, porque la enfermedad no estaba en el plan de Dios. El alma se comenzó a descomponer, porque la tristeza, el dolor, el miedo no estaban en el plan de Dios. Y el tiempo se comenzó a descomponer, porque la muerte no estaba en el plan de Dios. Por defecto, los primeros vivieron a casi 900 años. Entonces, para Dios arreglar esto, Él tiene que irrumpir en la humanidad, en el reino que el diablo estableció. ¿Cómo lo hace? Con su palabra. Yo quiero que usted se vaya metiendo,
Dios irrumpe en el reino de las tinieblas. ¿Con qué? Con su palabra. ¿Dónde está el ejemplo? En Génesis, cuando Él comienza a hacer algo y dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue hecha la luz. Él comenzó a manifestarse como el Dios creador a través de ¿qué? De su palabra. Pero cuando Dios Hijo Jesús está en la tierra, Él fue reconocido por un varón poderoso en palabras y en hechos. De hecho, antes que Él hiciera cualquier cosa, soltaba una palabra. ¿Está conmigo hasta allí? Él primero hablaba, al igual que lo hacía su Padre. Y yo quiero que usted vaya entrando en materia en esta mañana, en la revelación. ¿Por qué Jesús era respaldado? Por una razón. Porque el mismo Jesús nos dejó la clave. Y Jesús decía: yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que oigo hablar a mi Padre, lo que le escucho hablar a Él, eso hablo. ¿Sabe eso que le otorgaba a Él? Autoridad y respaldo. Diga conmigo: autoridad y respaldo. Porque aunque era hijo, Él no hablaba por su propia cuenta. ¿Cuál es la diferencia de la iglesia en estos tiempos? Que aunque somos hijos de Dios, o al menos eso decimos, o al menos eso creemos, estamos hablando cualquier cosa. No, Jesús no se sujetaba a las circunstancias. Él hablaba lo que escuchaba hablar al Padre, y eso le daba autoridad y respaldo. Por eso le decían: tú no hablas como los escribas y los fariseos, tú hablas como quien tiene autoridad. Él podía decir las mismas cosas, pero la gente veía que cuando él decía las mismas cosas, sucedían cosas diferentes. Los escribas y los fariseos hablaban cosas que no sucedían, pero cuando Jesús hablaba, él hablaba y algo pasaba. Todo se transformaba. Es que cuando Jesús caminaba lleno del Espíritu Santo, las cosas cambiaban. La circunstancia de la gente cambiaba. La gente comenzó a admirar lo que había en Él. Esto comenzó a capturar la atención de muchas personas. Y lo que usted y yo tenemos que entender es que Jesús, lleno del Espíritu Santo, no estaba encerrado ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en la materia. Se lo voy a repetir. Jesús, lleno del Espíritu Santo, no estaba encerrado, no dependía ni del tiempo, ni del espacio, ni de la materia. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se sobrepuso a las circunstancias, y ahora el tiempo, el espacio y la materia estaban encerrados en Jesús. No sé si usted me va a entender ahora. Escúcheme bien. Por eso comienzan a suceder cosas extraordinarias. ¿Como cuáles? Que un hombre que ha muerto y su carne se ha descompuesto, eso lo define el tiempo. La materia se ha deteriorado. Eso es lo normal en este mundo. Pero cuando llegó el Señor de los tiempos y el Señor de la materia, tan solo soltó una palabra y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y al instante el tiempo, perdió. El tiempo se devolvió. 4 días muerto y automáticamente despertó. La materia que se había descompuesto olía mal. Ya los gusanos estaban allí. Escúcheme bien. En un solo instante y por una sola palabra volvieron a la normalidad. Yo quiero que usted me entienda lo que le quiero decir esta mañana. Jesús no depende del tiempo, del espacio, ni de la materia. El tiempo, el espacio y la materia están metidos en Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Y usted se acuerda en Génesis? ¿Quién creó los días? ¿Quién lo definió?
Él es eterno. Él no tiene segundos, ni minutos, ni horas, ni días. Por eso la Biblia dice que para Él un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Por eso cuando se identifica dice el que era, el que es, el que será. Y yo quiero que usted le dé valor a la palabra. Y le estoy diciendo que Jesús dice que Él es la palabra. San Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? La palabra. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la luz, y la luz era la vida de los hombres. Oh, maravilloso. Pastor, ¿usted por qué me dice eso? Porque la Biblia dice que el cielo y la tierra, la materia, los días se acabarán, las horas también, pero su palabra, o sea, Él no pasará. Ok, ya le monté la plataforma, ahorita lo quiero llevar al rema. Entonces yo le he enseñado en este lugar que cuando Él le da una palabra, he aquí el sembrador salió a sembrar, y parte de la semilla cayó. Bueno, no vamos a entrar allí. O sea que cuando Dios habla, Él está poniendo una semilla. ¿Qué tipo de semilla? Se está quitando un pedazo de Él y se está sembrando en ti. Yo quiero que usted comience a darle revelación. O sea que cuando Dios le habló a usted, usted recibió una palabra eterna y verdadera. Usted recibió una palabra que no depende del tiempo, ni del espacio, ni de la materia. Usted recibió a Jesús en su corazón. Eso decimos los cristianos. ¿A quién ha recibido usted en su corazón? A Jesús de Nazaret. Y yo le acabo de decir que ese Jesús que usted recibió no depende del tiempo, del espacio, ni de la materia. ¿Qué me está diciendo, pastor? Que yo tengo que ponerle más fe a lo que Él me ha dicho, porque yo sé que lo que Él me ha dicho se va a cumplir, sea que me parezca el tiempo, me parezca que esté en el espacio, o que tenga los recursos. Hello. Oh, ya siento a Dios aquí. Tome este trabalenguas. El tiempo de Jesús no depende del tiempo, sino que el tiempo de Jesús depende de su palabra. Porque cada vez que Dios le habla a usted, usted está buscando el tiempo natural, una secuencia lógica, algo que lo deje satisfecho, seguro, algo que le permita a su entendimiento, a su razonamiento humano apoyarse. Y usted tiene que entender que cuando Él le habla desde su naturaleza, o mejor, desde su sobrenaturaleza. Su tiempo no depende del tiempo. El tiempo de Jesús depende de su palabra. Porque el tiempo natural depende de circunstancias y capacidades, pero el tiempo de Jesús depende sí o sí de la voluntad de Dios. Si usted lee la Biblia, hoy voy a terminar temprano. Si usted lee la Biblia, se da cuenta que todo se movía por profecía. ¿Qué es la profecía? Es una palabra
dada o antepuesta a una circunstancia en una persona o en una nación. Entonces Dios había dicho de Israel: estará cautivo 400 años y yo enviaré a un libertador y lo sacará. ¿Cuántos han conocido esa historia? ¿La han leído? Y entonces la palabra ubicaba a un libertador después de 400 años. Aunque no decía el nombre, el libertador se levantó. Todos sabemos la historia de Moisés, porque la palabra se tenía que cumplir. Yo quiero decirle algo en esta mañana. Dios me habló cuando estaba recibiendo el mensaje. Yo creo que a Moisés no le revelaron el plan completamente. Moisés nació y él pensó que era un niño más, que de pronto lo habían salvado y le contaron la historia. Tal vez él no sabía que él era el Salvador de Israel. Tal vez usted no sepa que está en esta tierra en este año 2021 con un propósito, para salvar a alguien, para salvar una familia, para salvar tal vez una nación. Dios te ha dado una vida con propósito, pero el problema es que usted se tiene que alinear con ese propósito, y la única manera de alinearse con el propósito es alinearse con la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Bien. ¿Se acuerdan de este verso que dice en Isaías? He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Escuche, présteme atención. Dice la Biblia: voz que clama en el desierto, prepara el camino. O sea que antes que naciera Jesús, Dios ya había diseñado un plan, que había un hombre que tenía que existir, y lo ubicó ¿dónde? En un lugar y con una función. Yo quiero que usted me entienda. Lo ubicó en un lugar y en una función. Yo creo que Juan nació y él no sabía que él era el cumplimiento de una palabra. Juan le dijo en estos días, él no podía vivir en un palacio. Juan no se podía vestir de otra manera, porque había una palabra antepuesta. Había una predestinación que lo ubicaban en el desierto. ¿Quién era Juan? Juan era la voz. Dámele peso. Juan era ¿qué? La voz que clama ¿dónde? En el templo. ¿Por qué Juan no predicaba en el templo? Porque la palabra no lo ubicaba en el templo. Porque Juan no estaba en el palacio del rey, porque la palabra no lo ubicaba en el palacio del rey. La palabra profética ubicaba a Juan en el desierto, vestido de pelo de camellos, con un cinto, comiendo miel. Así lo ubicó la palabra. ¿Para qué? Con un propósito, para que preparara el camino del Señor. Yo le estoy hablando a muchas personas en esta mañana, y los que me están viendo, que Dios te ha hablado. Dios ha hablado de ti. Tú eres predestinado, pero esa predestinación te ubicó en un lugar. Cuidado, que se comenzó a manifestar Dios aquí. Dios te ubicó en una circunstancia. Dios te ubicó. Dios ya te ubicó. No importa cuán desastrosa ha sido tu vida hasta el momento. No importa cuántas circunstancias difíciles has vivido. Yo te tengo una noticia en esta mañana. Él es experto. Dios es experto en resolverle el problema a los fracasados. Dios es experto en levantar del luto a los enlutados. Dios es experto en levantar de la tumba a los muertos. Dios es experto en sacar de la ruina a los pobres, a los desamparados. El Dios del cual te estoy predicando es experto. Y usted me pregunta en esta mañana: ¿qué necesito, pastor? Una palabra. Levante su mano conmigo y diga: necesito una palabra. Una palabra. Una palabra revelada. Una palabra revelada. Dios necesita. ¡Oh! Dios necesita hijos que anhelen y crean la palabra. Se lo voy a repetir para que usted lo guarde. Dios necesita hijos que anhelen
que anhelen y le crean. Porque la palabra tiene que ir acompañada de la fe. Por eso es que están muchas personas así. No porque haya ausencia de palabra. Dios les ha hablado. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando reciben la palabra no creen en ella. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo no les coincide. No coincide tu tiempo con el tiempo de Dios. No coincide tu circunstancia con la circunstancia de Dios. No coincide lo que tienes con lo que Dios te propone. Por eso abortan la palabra. Yo te estoy enseñando, Jesús, que es la palabra. Él no necesita depender del tiempo, de las circunstancias, ni de la materia. Jesús, Él dentro de sí lleva el control del tiempo, lleva el control de las circunstancias y de la materia también. Por eso yo te vengo a anunciar como profeta esta mañana: algo va a cambiar en tu vida ahora. Algo va a cambiar en tu situación ahora. Oh. Él ubicó a Juan en un lugar con un objetivo: voz que clama en el desierto. Pero vamos a escudriñar algo que les gusta más a ustedes, porque como ustedes no son pastores, no son ministros, no les interesan estas cosas del llamado, de la predestinación y esas cosas. A usted le interesa más qué va a comer, qué va a beber, cómo me voy a sanar. También hay para usted, no se preocupe. Entonces vino un hombre, Naamán, tenía una enfermedad incurable, tenía una situación incurable. Tal vez tú tienes algo en tu alma, en tu mente, en tu corazón incurable, un diagnóstico como el de la hermana incurable. Pero yo te digo, en el mismo instante que tú te acercas a Jesús, esa imposibilidad dejó de ser imposibilidad. Hace unos días el Señor nos dijo: llegó el tiempo de romper con lo imposible. Llegó el tiempo con aquel diagnóstico médico que te dijeron: eso no va a pasar. Dile: eso dices tú, que estás en medio del tiempo, del espacio y la materia. Pero yo tengo un Dios poderoso, del cual soy, al cual sirvo, al cual alabo, y Él no ha dicho la última palabra. Hello. Entonces había un hombre, Naamán, tiene lepra, es incurable. Pero alguien le dice: si tú fueras donde el profeta, él oraría por ti a su Dios y Dios haría algo. Él sale con fe, obedece, llega donde el profeta, y el profeta le da ¿qué? Le envía una palabra. ¿Están entrando? El profeta le envía ¿qué? Una palabra. Le dice: ve y sumérgete 7 veces en el río. El río no tenía el poder. El poder lo tenía la palabra. Le voy a repetir: el río no tenía el poder. El poder lo tenía la palabra. ¿Sabe por qué? Porque Naamán, como vivía dentro del tiempo, del espacio y la materia, él pensó en otros ríos mejores. Y así hay mucha gente, me dice el Señor, que cuando el Señor te dice: métete en ese río, haz esto, haz lo otro, Él está buscando un río mejor. No es el río, es la palabra. No es el río, es la palabra. Por eso cuando Él te diga algo, obedece sin razonar. Hello. Entonces cuando él quiso razonar, dijo: Habana y Farfar, río de Damasco. Él se ubicó en otro lugar, en otro río. Pero la palabra de Dios le había dicho: el Jordán y 7 veces. Yo no sé si alguien me está entendiendo esta mañana. ¿Qué decía la palabra de Dios? El Jordán y 7 veces, no es más. ¿Qué era? ¿Qué río era? Jordán. ¿Cuántas veces? 7. Él no le dijo Farfar. Él no le dijo Habana. Él le había dicho Jordán. Palabra revelada. ¿Para qué buscó al profeta? Porque los profetas somos la voz de Dios. ¿Qué somos los profetas? La voz de Dios. Por eso la Biblia te dice: creed a sus profetas y seréis
prosperados. ¿Por qué no hay prosperidad? Tal vez porque no has creído la voz del profeta, no has creído la instrucción que Dios te mandó a través del profeta. Tal vez por eso sigue así tu circunstancia. Pero aquel que ha sido obediente, aquel que ha sido sujeto a quién, a la palabra, ese ha atrapado y arrebatado un milagro, la bendición. Amén. Por eso, cuando Jesús estuvo en la tierra, hay códigos. Yo le dije en estos días, hay puertas y hay llaves. Y para que el Señor te responda, hay una llave. ¿Cuál es? Clama a mí y yo. Iba pasando Jesús. Yo creo que había muchos ciegos, pero había uno que vino a las clases de redimidos. Ese venía el domingo a la clase y se la repetía el jueves también. Y entonces cuando él vio o escuchó, no vio, era ciego, escuchó que pasó Jesús, él comenzó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y le decían que te calles. Y él gritaba: Jesús, Hijo de David. A él no le importó la circunstancia, la vergüenza, la oposición. Él decía: yo necesito que si el maestro está pasando por aquí, suelte una palabra sobre mí. Y cuando Jesús, el que iba pasando, él no iba por el ciego se atravesó en su camino. Yo quiero que usted lo entienda en esta mañana. Yo quiero estar donde él está, porque si yo estoy donde él está, si él se atraviesa, yo le voy a gritar y tal vez voy a llamar su atención. Y cuando yo capturo la atención de Jesús, es tan sencillo: di la palabra, di la palabra. Él se acercó y le dijo: Jesús, ¿qué quieres que haga? Y le dijo: hombre, es obvio, que reciba la vista. Escúcheme bien. Por eso había otra mujer, no digna del milagro, no pertenecía a la herencia ni al pueblo de Dios. Y un día escuchó que él pasaba y ella dijo: si tan solo le toco el borde del manto a este hombre. Pero hubo otra que él rechazó. Le dijo: el pan de los hijos no es bueno dárselo a los perrillos. Y ella dijo: no, si tan solo me cae una migaja de lo que tú tienes, yo voy a saciar mi necesidad. Y la mujer presionó y le jalaba el manto y le decía: tan solo di la palabra. Había otro soldado, otro hombre de guerra, el centurión, y él le mandó a decir: mi siervo está enfermo, di la palabra, di la palabra. Yo quiero que usted entienda algo. Y yo le clamaba al Señor: hay algo que la mujer samaritana, aquella mujer del manto, que el centurión sabía que la iglesia de Jesucristo todavía no ha aprendido. ¿Qué es? Que él diga sobre ti una palabra. Ay, Dios mío, que diga sobre ti una palabra. Yo quiero gente aquí que anhele que él diga la palabra. Suelta la palabra, suelta la palabra. Hay alguien que tiene hambre y le dice: suelta, suéltame, suéltame la palabra. Aleluya. Lucas capítulo 5. Lucas, el médico Lucas capítulo 5. Oh, santo Dios. Vamos, Juliana, siento la presencia de Dios. Yo quiero que usted entienda: en este lugar, en el movimiento de Gloria a los Redimidos, tenemos palabra. Y tenemos palabra hecha adoración. Por eso yo considero que uno de los signos nacionales o de los signos de la iglesia son: no me importa nada más cuando estoy entre tus brazos, Señor. No me importa nada más, porque si estoy entre tus brazos tengo el tiempo a mi favor. Si estoy entre tus brazos tengo la materia a mi favor. Si estoy entre tus brazos tengo el cielo a mi favor. No me importa nada más. Tengo una
necesidad, no tengo banco, pero tengo a Dios. No tengo amigos, pero tengo a Dios. No tengo familia, pero tengo a Dios. No tengo seguridad social, no tengo médico, pero tengo a Dios. No tengo psicólogo, pero tengo a Dios. No tengo para el medicamento, pero tengo a Dios. Por eso usted puede cantar: no me importa nada más, no me importa. Sorremeika, nama, core, breika. No me importa nada más. No me importa nada más. No me importa. Por eso te dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren. Por eso te dice que aunque estés en el desierto, como dice, cuando pases por las aguas, no te anegarán, no te ahogarás. La deuda no te ahogará, te llegará al cuello, pero no te ahogará. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, no te tocará, porque tú eres la niña, el niño de los ojos de Dios. Tocas una puerta, se cierra. Tocas otra puerta, se cierra. Pero Él te dice: yo soy tu puerta. Nunca me he cerrado y nunca me cerraré. Te han rechazado todos, hasta en tu casa también. Pero Él te dice: yo te amo con amor eterno. Yo vine para estar siempre contigo. Oh. Has tomado pastillas para buscar la paz y el descanso y no las has hallado. Has buscado el sueño, has comprado una almohada diferente, cambiaste de colchón, cambiaste de cama y de compañero tal vez. Pero Él te dice: mi paz, la mía, te va a alcanzar. No hay medicamento que pueda surgir, que pueda causar el efecto en ti, que una pastilla de cristomicina a la mañana, una pastilla de cristomicina al mediodía y una pastilla de cristomicina a la noche. Pastor, dígame la farmacia donde venden ese medicamento. Se llama la farmacia de la fe, y la tienes a tu alcance. Y si no tienes para una, yo te la regalo. Si tienes un móvil, la puedes descargar, la farmacia de la fe. Ahí está el medicamento. Hay palabra de Dios. Y en el prospecto dice que puedes tomar una sobredosis que no te hace daño. O sea que yo te dije 3 al día. Te puedes tomar 6 o 10 y no te hace daño. Es el único medicamento que es mejor que una vitamina. Entre más lo tomes, más efecto. Más lo tomas, más efecto. En el libro de Lucas, en el capítulo 5, en el verso 1, hay una historia. Oh, Dios está aquí. Alex. Dios está aquí. Siento su presencia.
¿Sabe qué es lo bueno? Que cuando usted está hablando lo que Él le manda a hablar, Él respalda su palabra y su presencia no se hace esperar. Usted lo puede sentir. Le comienza un hormigueo en los pies, el corazón se te comienza a partir, te comienza a arrancar lágrimas. Usted dice: eso es para mí, me están hablando. Algo te comienzas a temblar o a reír o a llorar. Algo pasa. Él te está diciendo: te estoy hablando. En Lucas capítulo 5, en el verso 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Perdóneme, voy a insistir. Llevo semanas con esta palabra dándome vueltas en el corazón. Es tiempo de echar la red. Pero el tiempo que Él nos está marcando no depende del tiempo. El tiempo que Él nos está marcando depende de su palabra. Y para que usted entienda la historia y lo que le quiero decir en esta mañana, la misma historia la cuenta Marcos, pero me deja ver dos detalles más. ¿Me acompaña, por favor? Libro de Marcos, capítulo 1. Oh Señor, hoy es un día de gloria. Se lo repito, hoy es un día de gloria. Hoy vas a salir bendecido con la palabra. Hoy vas a salir transformados con la palabra. Hoy vas a salir enriquecido con la palabra. Oh Señor, gracias. Aleluya. Aleluya. Perdón, me he equivocado. Siga allí en Lucas. Lucas capítulo 5. Aleluya. Lucas capítulo 5. Estábamos leyendo en el verso 4. Y dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Escúcheme bien, présteme atención por un momento. ¿Qué era lo que Pedro le estaba diciendo a Jesús? Lo he repetido muchas veces en las últimas prédicas, y si lo he repetido es porque Dios quiere enseñarnos algo. Pedro le estaba diciendo: mire, Señor Jesucristo, yo lo respeto. Yo sé que usted tal vez es el Mesías, pero yo he sido pescador toda la vida. A esta hora no se cogen pescados. No es el tiempo. Perdón, ¿no es qué?
¿Por qué? Porque él le dijo: toda la noche hemos estado ¿qué? Pescando. O sea que por defecto en el mundo natural los pescados se cogían de noche. ¿En qué cabeza cabe? Nunca lo he visto, nunca lo he oído, decía Pedro. Pero él conocía un principio, el de la obediencia. Y él dijo: más en tu palabra. ¿En qué? Dígame. Él escuchó esta prédica. Esta prédica no es nueva. A Pedro se la habían dado. A Pedro le habían dicho: no te preocupes si un día te encuentras con Jesús y Él te dice algo, Pedro, no temas. Ve y haz lo que Él te dice, porque el tiempo y las circunstancias no dependen. El tiempo y las circunstancias están metidas en Él. Y cuando Él dice, algo pasa. Le he dicho todo esto esta mañana para llevarlo hasta aquí. Verso 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ay, aleluya. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Escúcheme, dejo volar mi imaginación. Yo creo que en la historia de la vida de Pedro nunca había experimentado tal pesca. Nunca había experimentado una bonanza tan grande que tuviera que llenar su barca y llamar a que le ayudaran. Y escúcheme bien, yo quiero que usted meta su imaginación. Qué gran cantidad de peces habían en un barco para que el barco estuviera a punto de hundirse. Bendito el Padre. Eso es sobrenatural. Oh, yo estoy abriendo la puerta de mi barco para que los peces vengan, para que se llenen. ¿Sabe por qué? Porque yo le estoy creyendo, porque mi Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y yo le estoy diciendo a usted que el mismo que le habló a Pedro está aquí ahora. El mismo que le habló a Pedro sigue hablándole aquí y ahora. Pero escúcheme bien, Él lo hizo con propósito. Me llama la atención lo que sigue. Verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué fue lo que le hizo a Pedro reaccionar de esa manera? Escuche, para un pescador, para aquel hombre que dependía de la pesca, que era su esperanza, su sustento, cuando experimenta este milagro, ¿no debería estar saltando de alegría? ¿No debería salir a correr a divulgarlo por las calles? ¿Por qué cae de rodillas y confiesa: apártate de mí, porque soy hombre pecador? Lo que le pasó a Pedro fue que se le reveló la realidad del cielo. En un momento él sacudió su mente. ¿Qué era la pesca para él? Era su sueño. ¿Qué era la pesca para él? Era su sustento. ¿Qué era la pesca para él? Era su esperanza. ¿Qué era la pesca para él? Era su futuro. ¿Qué era la pesca para él? Era su vida. Pero en un momento determinado, cuando él pensaba que no tenía nada, se apareció alguien más grande que su sustento, alguien más grande que su sueño, alguien más grande que su vida. Y eso era lo que Jesús quería romper en Pedro: la dependencia de lo que él veía. Pedro dependía de la materia, Pedro dependía del tiempo, pero allí estaba Jesús parado en su barco diciéndole: Pedro, yo soy. Hey, yo soy, está aquí, Pedro. Y entonces Pedro dijo: ¿para qué seguir pescando? Pedro dijo: ¿para qué seguir en el barco si tengo a uno que si yo lo sigo y si yo le obedezco, Él va a decir que yo tenga, y yo lo voy a tener? Donde quiera que esté lo voy a tener. Yo quiero que usted me ayude.
Pedro vio algo, que ese Jesús, Mariluz, escucha esto que es poderoso, era el único que podía multiplicar peces fuera del agua. ¿Cuándo se había visto a alguien que multiplique los peces fuera del agua? Él no depende de las circunstancias. Si Él dice aquí que los peces se multipliquen, se multiplican. ¿Cuándo se ha visto que se haga pan fuera del horno? Escúcheme, yo le estoy hablando de aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pensar o entender. Y estoy dándole con la espada del Espíritu a ver si se le parte la naturaleza suya y usted puede descender a la realidad de Dios. Entonces Jesús, para conquistar el corazón de Pedro, hizo algo, le rompió todos los esquemas. Y es por esa razón, dice el verso 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y así mismo de Jacobo y de Juan y de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El Señor en los próximos días va a hacer cosas maravillosas para que tú le sigas, para que lo dejes todo y le sigas. Estamos a punto de comenzar a ver pescas milagrosas en este lugar. Cosas extremadamente sobrenaturales. Yo las anuncio como profeta de Dios. La pregunta que te hago es: ¿qué vas a hacer con ello? ¿Vas a seguir haciendo lo que hacías hasta ahora? ¿O vas a caer de... Escuche. Todo lo hizo para que Pedro le adorara. Pedro no cantó. Pedro se arrodilló y reconoció. ¿Qué hizo? Se arrodilló y reconoció. Por eso más adelante, cuando el Señor dio una palabra y hubo unos que retrocedieron, Jesús se volteó y le dijo: ¿también ustedes se quieren ir? Y Pedro le dijo: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? No hay nadie como tú. No hay nadie que me bendiga como tú. Una de las cosas que Pedro entendió, escucha esto, Alexis, es que si él lo vio, que con su palabra produjo un milagro en los peces dentro del agua, que con su palabra produjo milagro en los peces fuera del agua, el día que Jesús le dijo: Pedro, yo te digo, Pedro, sobre ti voy a edificar mi iglesia. Pedro se fue al secreto y cogió esa palabra. Dijo: el que multiplica los peces, el que multiplica el pan, me habló a mí. Y si él cambia los tiempos y la naturaleza del agua, cambia la materia, me va a cambiar también a mí. Entonces él dijo:
Pase lo que pase, yo nunca me voy a apartar de Él, porque yo no me voy a apartar hasta que no vea la palabra que Jesús dio sobre mi vida. Yo quiero que haya gente aquí que no le importe el tiempo, no le importe las circunstancias, no le importen los sentimientos, lo que está viendo, sintiendo por fuera. Que digan un día: Jesús dijo de mí esta y esta palabra, y esa palabra todavía no se ha cumplido. Y mientras esa palabra no se cumpla, yo no me voy a mover, porque yo sé una cosa de Él: uno, que no miente; dos, que no se arrepiente; tres, que su palabra es viva y es eficaz también. Lo que Él dijo de ti, Él lo va a hacer aunque no lo estés viendo. Él está trabajando, Él está orando. Tienes que saber una cosa: la Biblia dice que el que comenzó la buena obra en ti, Él la va a terminar. Aleluya. La Biblia también dice: de modo que si alguno está en Cristo, está como metido en el que tiene el control del tiempo y la materia. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Pero no se queda solo allí. Te va a cambiar la mente. Vamos, muchacho, ayúdame. Te va a cambiar el corazón, pero también te va a cambiar la familia, la economía también. Te va a cambiar el estado de salud. Te va a cambiar tu estatus. Te va a cambiar la mente. Te va a cambiar todo. Porque la Biblia dice: he aquí todas son hechas nuevas. Solo necesitas un poco de fe. Y en esta mañana el Señor me ha enviado a decirles: llegó el tiempo de cambiar el tiempo. No sé si me escucharon. Les he dicho que Dios me envió a decirles esta mañana: llegó el tiempo de cambiar el tiempo. Llegó el tiempo de que tu tiempo cambie. Tu tiempo de enlutado, tu tiempo de endeudado, de pobre, tu tiempo de tímido, tu tiempo de encarcelado, de preso. Tu tiempo va a cambiar ahora. Vas a dejar de ser el oprobio, te lo vengo diciendo. El oprobio de tu casa, de tu familia, el oprobio de tu barrio, el oprobio de la gente que te conoce. Siempre te han visto como el fracasado, el endeudado, el ignorante tal vez. Te han visto como la persona que no le das un palo al agua, que no aciertas en ninguna. Pero yo te digo en esta mañana: tu tiempo va a cambiar. Vas a pasar a ser el admirable. Vas a pasar a ser el deseado. Vas a pasar a ser aquel que van a tocar la puerta de tu casa a decirte: ¿qué tienes? ¿Qué has hecho? ¿Por qué ha cambiado tu vida? Y tú vas a poder levantarte, levantar tu mano, regalarle una sonrisa y decirle: es que el Señor de los tiempos está ahora dentro de mí. Corre, Maika. Corre, Maika. Oh, adoramos, adoramos. Y entonces va a cambiar tu lamento. Te veían llorando antes, te veían lamentando, pero ahora quien quiera que te vea, te va a ver con las manos levantadas, adorando, adorando, adorando. Y te van a preguntar: ¿por qué cambió tu voz? Oh, Rebeca. Adoramos al Rey, exaltamos al Santo, damos honor